contigo, Pili. ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. Dios les bendiga. Es bueno poder estar una vez más reunidos en el nombre del Señor. Y bueno, en este fin de semana, nuevamente, digamos, solamente a través de la web, dado, digamos, esta situación, digamos, del decreto presidencial del domingo pasado, que bueno, restringe nuevamente y que hay una serie de baches ahí entre el gobierno nacional y provincial, y entonces bueno, hemos entendido que es prudente para evitar algunas cuestiones, suspender por este domingo y el que viene las reuniones presenciales. Así que, pero vamos a seguir continuando las reuniones a través de este medio vía web. Así que damos gracias al Señor por poder estar juntos en esta tarde. En esta tarde me está acompañando Facundo. Vamos a estar teniendo un tiempo de alabanza, de adoración y como siempre los domingos un tiempo de reflexión y meditación en la palabra de Dios. Amén. Así que bueno, vamos a estar orando a medida que los hermanos se van sumando a la conexión. Quiero bendecir a cada uno de los que nos empieza a acompañar y seguramente algunos lo harán en el transcurso de la transmisión y otros seguramente lo verán de manera diferida. También la bendición sea para cada uno de ellos en este día en el nombre de Jesús. Amén. Oramos en esta tarde. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, es bueno estar, Señor, juntos en tu presencia. Tu palabra dice, mejor es un día en tus atrios, mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Padre, nos hace bien, Señor, nos hace bien estar contigo. Y hay una bendición extra, hay un favor extra cuando podemos estar juntos como hermanos, como familia en Cristo Jesús. Y Padre, en esta tarde queremos bendecir tu nombre, darte gracias, alabarte porque eres bueno, porque tu misericordia se renueva cada día, porque aún en nuestros errores, en nuestros pecados, a través de Cristo hay oportunidad, Señor, de arrepentimiento y tú nos levantas y restauras y sanas y nos permites continuar, Señor, esta carrera, este camino en ti. Padre, en esta hora quiero darte gracias por poder tener esta posibilidad de compartir juntos, Señor, aún a través de esta pantalla, a través de este medio, que tal vez no sea el más óptimo, pero que es una forma de estar comunicados, Padre, y creo que nada nos impide poder alabarte juntos y adorarte y compartir una palabra y ser edificados y bendecidos. En verdad quisiéramos estar, Señor, en el mismo lugar, poder estrechar las manos, abrazarnos y compartir unos con otros. Pero hoy por esta situación, Señor, tenemos esta posibilidad y queremos darte gracias por ella. Y más rogamos en el nombre de Jesús que esto que está pasando, no solamente en nuestro país, Señor, pueda ser resuelto en el nombre de Jesús. Que todo tipo de confusión, todo tipo de engaño, de mentira, todo tipo de manipulación, Señor, sea removido en el nombre de Jesús. Puedan, Señor, los pueblos vivir quietos y reposadamente como dice tu palabra. Padre, en esta hora disponemos nuestro corazón, nuestro espíritu, alma y cuerpo para alabarte y bendecirte y compartir juntos. Te bendecimos, te exaltamos y ponemos desde ya tu palabra, la que vamos a compartir, para que ella pueda ser, Señor, un rema, un soplo de vida sobre nuestras vidas. Te pedimos eso en el nombre de Cristo Jesús, dándote gracias. Amén, Señor. Amén, Señor, y amén. Señor, le damos gracias al Señor, como decía nuestro pastor, que en este día podemos estar otra vez más reunidos aquí de esta forma, ¿no? La cual creo que ha caído como sorpresa a todos, pero le damos gloria al Señor porque podemos estar de una u otra forma, todos juntos, unánimes, en comunión y en línea con el Señor. Amén. Ahí está, estoy bien animar que puedas con nosotros poder alabar el nombre del Señor.
Esta canción dice, nada podrá separarme del amor que es en Cristo Jesús. Ahí donde estás, te voy a animar a que puedas animar a tu familia, a tu hijo, si tenés a tu esposa, animarle y decirle, amada, nada nos separará del amor que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Conmigo.
pueda abrir nuestros ojos en el nombre de Jesús. Amén. Animate a cantar conmigo. Abre mis ojos, Señor. Amén. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el esplendor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo y contemplar tu majestad y el esplendor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Ábrelos, Señor. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 yo quiero verte, contemplar y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 yo quiero verte, santo, 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 yo quiero verte. Amén, Señor, queremos verte en todo tiempo. Por eso en esta noche te adoramos, Señor. Queremos darte gloria, queremos darte honra, Señor. Ahí donde estás, hermano, te voy a invitar a que puedas invitar al Señor a tu casa, decirle: Señor, ven, reposa en medio de mi familia, en medio de mi casa. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria
darte gloria. Queremos darte gloria. Alabanza. Señor, queremos darte gloria. Gloria. Y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? Más cerca de mi compasión, que entenderá mi corazón, que cambiará
tarde, Padre, en el nombre de Jesús, queremos decir, así como dijo hace tiempo atrás Pedro: Señor, ¿a dónde iremos? No hay otro lugar, solamente tu presencia. Queremos, bendito Dios, darte gracias porque tenemos la libertad de poder seguirte, amarte, adorarte. Y eso nos trae bendición, llena y sacia nuestro espíritu, nuestra alma. Tu presencia, Dios, por encima de todas las cosas, nos inunda y trae plenitud a nuestra vida. Y en esta hora, papá, en este momento, sentimos nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser, Señor, con la unción de tu presencia, el abrazo que viene del cielo de parte tuya. Pero queremos en esta hora bendecirte, queremos hablar bien de ti, queremos decir que tú eres nuestro Padre. Jesús, queremos declarar que tú eres Señor de señores, el que está sentado a la diestra del Padre, el que venció al pecado, a la muerte en la cruz, y que ha dado vida eterna a todos los que creen en ti. En esta tarde recibe adoración, Padre, recibe adoración, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque es por ti, por tu presencia en nuestro espíritu, que podemos adorar. En esta hora queremos bendecir tu palabra, oh Dios, y rogar que a través del Espíritu Santo puedan ser movidos los velos, corridas aquellas cosas que no son de impedimento, para poder ver como tú ves. Padre, Cristo Jesús, podamos a través de tu palabra, Señor, ser movilizados, inquietados para la gloria de tu nombre, a tomar decisiones, a hacer. Tal vez hay cosas que debemos dejar de hacer. Que tu palabra en esta tarde, por tu Espíritu, nos revele. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén, Señor. Y amén, Señor. Gloria a Dios. Es bueno alabar al Señor, es bueno no solamente hacerlo con cánticos, eso está obvio. La alabanza y la adoración a Dios es a través, digamos, de nuestro estilo de vida, debería ser, en el nombre de Jesús. Amén. Los cánticos son una forma de expresión, como podrían serlo también las oraciones, podrían serlo también las ofrendas. Muchas expresiones hay de adoración, pero la más importante creo que es la de un corazón que tiene temor de Dios, en el aspecto no del miedo, sino de la reverencia, del cuidado, de la honra, ¿no? De querer agradarle a Dios. Amén. Así que en esta tarde quiero compartir una porción de la palabra y quiero que podamos juntos reflexionar sobre este pasaje. Y si alguien me pide un título por ahí, me gusta ponerle algún título a las prédicas, a veces no lo tengo tan claro, pero en este caso yo pondría como título básicamente ¿cómo seguir a Jesús? ¿Cómo seguir a Jesús? Así que quiero invitarles a buscar, vamos a reflexionar sobre esta palabra. ¿Cómo seguiríamos a Jesús? ¿No? Yo creo que hay muchos beneficios de seguir a Jesús. Y ahora hay muchas maneras de seguirlo. Y pienso que la mejor manera de seguirlo es
de cerquita, de ahí nomás, como hacían los discípulos acá en la Biblia. Sí. La mejor manera de seguirle a Jesús me parece que es ahí, no perdiéndole pisada, estando mano a mano, compartiendo. Y en esta tarde yo quiero compartirte la importancia de seguir a Jesús. Ayer compartía con un pastor amigo, tengo dos pastores amigos de muchos años, de amigos, pero también de muchos años ellos. Hugo se llama. Uno está en Buenos Aires y otro ahora está en Villa en Las Varillas. ¿No? Y hablaba con este pastor Hugo ahí de Las Varillas y él me decía, con ya 70 y pico de años, él me dice, la verdad Dios se ha de alguna manera empeñado en bendecirme. ¿No? Y con 70 y pico de años comienza ahora una iglesia, empieza a trabajar en una iglesia con 70 y pico de años, ¿no? Y me hablaba de esto, de que Dios lo siga convocando a trabajar para él, y me hablaba de cómo le bendecía en su salud, cómo Dios bendecía su economía y demás, ¿no? Y yo decía, Hugo, en verdad, Dios nos ha bendecido y te ha bendecido a vos de una manera especial por caminar tantos años con Él, tomado de su mano, fiel, le ha sido fiel. Y yo estoy convencido de la palabra de Dios que dice que Dios honra a los que le honran. Entonces muchos pueden decir, bla, bla, esto, yo amo a Dios, yo camino con Dios, yo soy de Cristo, qué sé yo, pero a la hora de la verdad tiene que haber una evidencia. La palabra de Dios dice que por los frutos uno puede ver. Y yo no digo que una persona que diga una cosa en verdad no ame a Dios, pero digo que puede haber en su corazón áreas en las que no lo ame tanto. No sé si usted me entiende. Sí, amo a Dios, pero en esta cosa la hago a mi manera. Entonces no termina de derramarse el favor, la bendición. La palabra de Dios dice, dile al justo que le irá bien. Pero le irá bien siempre que justo sea justo, viva en santidad, abrazando a Cristo, abrazando su palabra. Entonces seguirle a Él tiene que ver con esto. Y quiero en esta tarde poder reflexionar de cómo seguir a Jesús, cómo lo seguimos de cerca, cómo lo seguimos. Y quiero que podamos leer ahí en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 54, y vamos a leer, miren lo que dice la palabra, y vamos a rescatar algunas cositas y después lo voy a llevar a un pasaje del Antiguo Testamento. No lo quiero marear mucho, pero me gusta mezclar así las historias para sacar la enseñanza de la palabra que en esta tarde vamos a estar compartiendo. Dice la palabra de Dios, esto es cuando Pedro niega a Jesús, pero dice la palabra en el versículo 54 del capítulo 22 de Lucas, y prendiéndole, esto es a Jesús, ¿no? Le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y escucha esta frase, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, estaba con él, refiriéndose a Jesús. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmó diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Yo me imagino Jesús estaba golpeado y todo eso, ¿no? Y Pedro y Jesús mirándolo así, sin palabras. Yo no creo que haya peor.
Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Yo creo que recordó las palabras que le dijo Jesús, pero también debe haber recordado las palabras que él dijo. Señor, yo no te negaré, aunque todos se escandalicen, yo no lo haré. Entonces, creo que recordó todas las palabras. Y dice la palabra de Dios final en el versículo 62, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. En esta tarde quería compartir cómo seguimos a Jesús. Y el relato de esta palabra comienza con un proceso que en realidad podemos marcar o ver, y es el siguiente. Pedro tuvo una serie de situaciones y llega a esta situación, empieza a seguir a Jesús de lejos. La pregunta es, ¿se puede seguir a alguien de lejos? Claro que sí, Pedro lo hizo. Estamos viendo así algunas series por ahí de Netflix y nos gustan mucho esas de detectives, de policías y estas cosas así media entramadas. Y generalmente vemos que hay personajes que siguen a otros y por ahí le toman una distancia como para que no lo descubra, y de repente, ¡pum!, lo dieron vuelto en una esquina y lo perdió. Usted lo habrá visto muchas veces. O seguían el auto y se les perdió, o seguían una persona y les perdió. Cuando seguimos de lejos tenemos esta posibilidad: perdernos nosotros o perder al que seguimos. Y Pedro, dice la palabra, lo seguía de lejos. Y quiero en esta tarde un poquito ver cómo y qué pasó con esto de seguir a Jesús de lejos. ¿Sabe qué? Me da la impresión que a veces hay razones por las cuales empezamos a seguir al Señor de lejos. Empezamos a distanciarnos poco a poco. A veces me da la impresión que son descuidos, pequeños descuidos. Empiezo a dejar de orar, algunos hermanos vienen estos últimos días y vienen y me comparten: pastor, me está costando mucho orar, me está costando mucho leer la palabra, ya no me intereso tanto por la gente. Ojo, cuidado ahí. O sea, estos son de alguna forma llamadas de atención que el Espíritu Santo está generando en mi corazón. Entonces, poco a poco me voy descuidando y poco a poco me voy distanciando, poco a poco voy siguiendo a Jesús de más lejos. Y cuando estoy más lejos me cuesta mucho más oír su voz, me cuesta mucho más ver y saber cómo Él obra. A veces es por descuidos, como esto: me dejé de congregar, dejé de orar, dejé de leer la palabra, o lo empecé a hacer en menos tiempo, menos cantidad, más espaciado. Poco a poco me voy alejando. A veces voy perdiendo esta capacidad de la empatía, del amor por las personas. Antes mi corazón estaba lleno de eso y veía la necesidad, y si no la veía claramente llamaba, me acercaba para ver cómo estaba el corazón de las personas, y ahora poco a poco básicamente me interesa lo mío, lo de mi familia y casi solamente lo mío personal, y poco a poco mi corazón se va distanciando del corazón de Dios. Ahora quiero compartirte qué pasó con Pedro, porque Pedro de alguna manera se permitió algunos descuidos en su arrogancia, en su soberbia, en su impulsividad, y en algunas cosas cometió algunos descuidos, y poco a poco se fue distanciando del Señor, de tal manera que en un momento él empezó a seguir de lejos, porque también había algunas cuestiones. Quiero decirte esto: a veces no es solamente descuidos, a veces tiene que ver con culpa. A veces le hemos prometido al Señor, como hizo Pedro: Señor, yo haré esto por ti, te seguiré, te serviré. Padre, tú me enviaste y tal cosa. Y hemos prometido: Señor, a partir de hoy voy a orar todos los días, a partir de este tiempo voy a hacer esto por ti. Y resulta que, pasado un tiempo, lo que hablamos lo hicimos todo al revés. Wow, capaz que a usted no le pasó, a mí sí. Ahora, pasa que
lo que puede haberle pasado a Pedro, que empezó a seguirlo de lejos por culpa. Cuando hacemos una cosa contraria a la que prometimos, sentimos culpa. He visto muchos hermanos dejar de caminar en el Señor porque empezaron a tomar distancia de Él por la culpa. En otros casos por vergüenza. Entonces puede ser un descuido, puede ser culpa, puede ser vergüenza, puede ser miedo. Miedo al que dirán, miedo que la gente me juzgue, miedo en este tiempo que la gente me denuncie. Me junto con 2 o 3 para orar y tengo un terror. Y poco a poco me voy descuidando, pero me voy distanciando. Ahora, miren lo que dice la palabra. Cuando uno empieza a seguir al Señor de lejos, se va distanciando poco a poco de Él. Lo segundo que pasa es que, dice la palabra, Pedro se sentó en medio de ellos, se sentó entre ellos, empezó a ser parte de otro círculo que ya no era. No pertenecía, él pertenecía a un lugar con esos apóstoles, con los seguidores del Señor, pero cuando te empezás a alejar, cuando empezás a seguir a Jesús de lejos, empezás a entrar en otros ámbitos, empezás a juntarte con otra gente. Dice Pedro que se empezó a mezclar con gente que no tenía que mezclarse, gente que tenía en su corazón otras prioridades, otras miradas, otros sentires. Y Pedro estaba allí. Querido, primera cosa, fíjate si no estás siguiendo al Señor de lejos. Si yo empezaste ese camino, seguramente empezaste a mezclarte con otros ámbitos, con otras gente, con otros tipos de pensamientos, con otro tipo de miradas. Ahora, dice la palabra de Dios que después de eso, es tremendo, porque esto es una secuencia. Empiezo a caminar, a seguir al Señor de lejos. Luego me empiezo a involucrar con gente que no me tenía que involucrar. Y no digo que necesariamente sea gente mala. No, puede ser mala. A veces en muchos casos lo es. Pero en otros casos no lo es, pero tiene un corazón fuera de Dios. Y si le pedís un consejo porque estás en un problema matrimonial, le dices, loca, dejate joder, andate al baile, conseguiste otra, que se embrome tu mujer. Entonces, pero no te lo dicen porque son malos, te lo dicen porque es lo que hay en su corazón, porque fuera de Dios hay otras miradas. Entonces, caminamos lejos del Señor, le seguimos de lejos. Entonces nos mezclamos con gente que no tenemos que mezclarnos, como le pasó a Pedro, se metió entre ellos, dice la palabra. Pero luego, ¿sabe qué pasó después de esa cuestión? Pedro lo negó, porque cuando tú y yo nos distanciamos del Señor, cuando nos juntamos con personas, con gente o en ámbitos que no debiéramos estar, nuestro corazón se contamina, nuestro corazón es tocado por eso, y la siguiente fase o el siguiente paso es negar al Señor. Cosas que no hacíamos antes las hacemos, y de esta manera negamos al Señor en nuestras vidas. A veces con palabras como lo hizo Pedro, pero en otros muchos casos con acciones como suele pasar. ¿Y sabe cómo termina esta secuencia? Llorando amargamente. Entonces, quiero en esta tarde compartir esta palabra. Dice la Escritura que luego que Pedro la negó, lloró amargamente. Entonces no debiéramos llegar a esa situación en el nombre de Jesús. ¿Sabe que esto ya pasó tiempo atrás también? Y si nos da el tiempo quisiera que pudiéramos buscar. No lo vamos a leer, pero sí lo vamos a marcar. En Esdras capítulo 9, hay una historia ahí, porque me gusta siempre ver cómo se resuelven algunas cosas. Y hay una historia ahí del pueblo de Israel en Esdras capítulo 9, que es muy interesante. Y fíjese que el pueblo de Israel estaba pasando lo mismo que le pasó a Pedro. Empezó a seguir a Dios de lejos, o se alejó un poco de Dios, y dice la palabra de Dios. Después usted léalo, porque no vamos a hacer el tiempo para poder leerlo. Pero usted lea ahí Esdras capítulo 9. Y dice la palabra de Dios que el pueblo se fue alejando de Dios, empezó a seguirlo de más lejos,
Y dice la Escritura que el pueblo se empezó a mezclar con otros pueblos, amonita, moabita y demás. Se mezclaron. ¿Y sabe qué pasó cuando se mezclaron? Empezaron a adorar otros dioses. O sea, empezaron a negar a Dios. Y eso le trajo dificultad, quebranto. Para la gloria de Dios, quiero decirte esto. Siempre Dios trata de darnos oportunidad. ¿Por qué digo siempre Dios trata? Porque habrá oportunidades que no tendremos. O sea, no siempre tendremos la oportunidad. Porque también Dios es justo. Ahora el pueblo se mezcló, se distanció de Dios, se mezcló con otras naciones y después adoró otros dioses, lo negó a Dios. Y el pueblo empezó en esto y Dios entonces en este caso habla con Esdras. Y me gusta porque hay dos relatos muy parecidos, uno con Esdras y otro con Nehemías. Y yo pensaba, ¿qué hacemos cuando tenemos así personas que están en esta situación? Si te toca una persona así, que se está alejando de Dios, que se está mezclando con ámbitos, con personas que no le convienen, empiezan a negar, ¿qué hacer? Te mate, ¿no? Es difícil. Y se pone color la pila. Yo me preguntaba eso. Mire lo que hace Edgar. Me llamó mucho la atención y quiero compartirlo con ustedes. Dice, cuando oyó esto, Edgar rasgó sus vestidos y el manto y arrancó su pelo de la cabeza y de su barba y dice, me sentí angustiado en extremo. ¡Qué tremendo! No era un problema de él, era un problema de la gente que estaba alrededor, que de alguna forma él tenía contacto y cuidaba. Quiero decirte a los que están a cargo de grupos pequeños, de células, de áreas de trabajo de la congregación, ese es nuestro trabajo. Alguien cuida de mí y debemos en el Señor bendecir y cuidar. Y si vemos que alguien se está distanciando del Señor, acercarnos. Si vemos que se mezcló con otro, aconsejarle. Si vemos que eso pasó, va a llegar el punto de negarle. Y si lo negó, hay que en el nombre de Jesús decirle que Cristo todavía puede perdonarle para volver. Pero la actitud de Esdras es tremenda porque dice que rompió sus vestiduras. Es una forma de manifestación de humillación. Y la palabra de Dios dice después que Esdras lloró profundamente, pero antes se arrancó los pelos de la cabeza, de la barba, ¿no? Digo, qué tremendo. Y fíjense, después que usted quiere leer Esdras capítulo 10, yo le voy a leer los 4 primeros versículos. Dice, mientras oraba Esdras, le puso todo su corazón a esto, o sea, le puso su físico porque se humilló y sacó su pelo y demás, pero dice también oró profundamente. Dice, oraba Esdras y hacía confesión llorando, postrándose delante de la casa de Dios. Y se juntó, mire, cuando pasó esto, cuando Esdras se humilló, cuando Esdras clamó, dice la palabra que la gente que se había alejado, que se oía el Señor de lejos, se juntó a él, dice, una grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y el pueblo lloraba con él amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de otras tierras, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos nuevamente pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas nuestras mujeres, a los nacidos de ellas, según el consejo de nuestro Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y se haga conforme a la ley. Y después el pueblo le dice, y tú, Esdras, levántate, porque esa es tu obligación. Y vuelve a guiarnos. Esdras estaba un poco desanimado. Pero fíjense cómo la oración de uno, el consejo, la palabra, toca el corazón de los que se habían alejado o habían seguido al Señor de lejos. Y vuelven, y ellos dicen, hemos pecado.
Y esto que hicimos de mezclarnos, lo sacamos. Y esto que hicimos de negar a Dios, volveremos a Él y volveremos a caminar en su ley. Ahora, quiero terminar con dos cositas más. Mire, el mismo relato, no el mismo relato, pero una historia similar pasa con Nehemías. ¿Sí? Después usted márquelo en Nehemías capítulo 13. En Nehemías capítulo 13 usted va a ver prácticamente un relato parecido. Son casi contemporáneos Esdras y Nehemías, pero son dos historias distintas, pero con el mismo cuadro prácticamente. El pueblo de Israel se estaba alejando de Dios, se mezcló con otras mujeres, con otros hombres, y esto le estaba trayendo un problema de adoración a otros dioses y demás, pero fíjense cómo lo resuelve Nehemías. Dice, versículo 25 del capítulo 13, dice, y reñí con ellos, o sea, me enojé con los que se habían alejado de Dios, o los que seguían lejos de Dios. Y reñí con ellos, y los maldije, dije. Y a algunos de ellos los herí, y les arranqué los cabellos. Oh, digo, me dio una idea, Nehemías. Cuando alguno se va lejos, es una forma también de traerlo. Qué tremendo. Fíjense, está acá en la escritura, no es un invento del pastor, capaz que alguno el pastor está diciendo cualquiera. No, dice, y herí a algunos de ellos, es que les pegó. Y le arranqué los cabellos y le hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas y vuestros hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Estaba enojado Nehemías porque se habían mezclado en esto de haberse alejado de Dios. Ahora, después dice la palabra de Dios, si usted sigue leyendo el relato, dice, y limpié toda la nación. Dice una cosa. Yo creo que hay formas, y esta forma no me parece correcta. Tal vez pueda funcionar para algún caso, espero que sea muy excepcionalmente, pero creo que cuando pasa esta situación, esto es para aquellos que están pastoreando, aquellos que están liderando, no use la fuerza, no uses tus recursos accionando contra las personas, porque el cambio no lo haces tú, ni yo. El cambio lo hace Dios en el corazón de las personas. Entonces fíjate que Nehemías le arranca los pelos al otro. Esdras, él se arranca los pelos y él se humilla. Él humilló a los otros, Nehemías. Y yo creo que esas cosas, y dice, y yo les hice limpiar, yo les exigí y les saqué las mujeres. ¡Pum! Los otros, por la acción de la oración de Esdras, dejaron sus mujeres. Y creo que el cambio nace desde el corazón hacia afuera. Cuando es desde afuera hacia adentro, es muy difícil que permanezca en el tiempo. Quiero en esta tarde terminar con un pasaje que dice en la Escritura en el libro de Marcos, capítulo 8, 34. Dice, si ustedes quieren estar conmigo como discípulos, deben dejar de lado sus propios deseos, seguirme y estar dispuestos a morir en una cruz. No dice en la cruz, dice en una cruz. Y quiero decirte, a veces hay este concepto, ¿cómo estoy llevando la cruz? Y no, alguno diría un chiste fácil, mi suegra, una cosa así, ¿no? Una enfermedad. No. Una cruz tiene que ver con aquellas cosas que nos cuestan. A veces es humillarnos, a veces es perdonar, a veces es perdonarnos. Y dice Jesús, si ustedes quieren seguirme, si quieren ser mis discípulos, dice, si quieren estar conmigo como discípulos, dejen de lado sus propios deseos y voluntades. Estén dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les digo. En esta tarde, yo quisiera terminar este tiempo orando, pero diciéndote esto, tal vez pasó como a Pedro, por un descuido, tal vez por miedo, tal vez por vergüenza, tal vez por culpa, no lo sé.
pero la razón que haya sido que te ha llevado a distanciarte o a seguir de lejos al Señor, a orar menos, a buscar menos su presencia, a de alguna forma manifestar menos el amor de Cristo a los demás, a que está a tu lado. Querido, si nuestro corazón solamente se mira a sí mismo, a los que están aquí nomás, mi esposa, mi hijo, es una mirada, está bien ocuparse de la esposa, de los hijos, está perfecto. Es el primer lugar donde debemos estar con nuestro corazón enfocado. Pero si es solamente ahí, entonces está faltando algo. Fíjate que la mayoría de los discípulos tenían familia, y la mayoría de los discípulos, dice la palabra, trabajaban por fuera de ellas para llevar el Evangelio, sanando al enfermo, levantando al caído, llevándole una palabra al necesitado. Entonces es una señal de que estamos o no siguiendo de cerca o no al Señor. Y quiero decirte esto, tal vez seguirlo de lejos te llevó a mezclarte con ámbitos, con personas que no te convenían. Entonces quiero decirte, abre los ojos, es tiempo de salirte de ahí. Quiero decirte que tal vez avanzaste un poco más y empezaste a negarle al Señor, empezaste a hacer cosas o a decir cosas que están muy lejos de lo que tendría que ser. Aún todavía hay oportunidad. Para no llegar al tiempo de llorar amargamente, al tiempo de dolor, al mismo tiempo que vivió Pedro, pero que también vivió Israel. Israel se distanció de Dios, se mezcló con otras naciones, lo negó a Dios porque empezó a adorar a otros dioses. Y luego lloró amargamente, tanto que muchas veces tuvo que levantar clamor y decir, oh Dios, perdónanos. Quiero en esta tarde que tú y yo podamos, en el nombre de Jesús, si hemos pasado esto, tal vez estamos en esta situación, podamos pedir perdón. Quiero decirte que siempre la mano de Dios está extendida. Y lo único que necesitamos es confesar nuestros pecados. Dice la palabra de Dios, confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiar toda maldad y volver a caminar con Él. Una cosa, querido, quiero decirte, es caminar junto al camino, paralelo. Pero la Escritura dice que nosotros somos los del camino en Cristo Jesús. Entonces, no sirve caminar desde lejos, seguir desde lejos. Caminar siguiendo a Jesús tomado de su mano, ahí cerca de Él. Por eso vamos a orar en esta tarde. Tal vez si estás sirviendo al Señor, puede que te haya pasado lo de Nehemías, que en un momento se cansó y le dio ganas de agarrar los pelos. Tal vez es tiempo de que vuelvas al refrigerio y la gracia del Señor. Que vuelvas a confiar en Él y dejes tu propio esfuerzo. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, en esta tarde queremos darte gracias por tu palabra. Tu palabra es tan clara, es tan sencilla, y es tu Espíritu el que sopla vida. Y en esta tarde Él sopla vida sobre cada uno de los que estamos compartiendo. Padre, yo creo que siempre es posible caminar más pegado a Jesús. Y ese es el deseo y esa es la petición de mi corazón en esta tarde. Mi Dios amado, si de alguna manera algunos de los que estamos recibiendo esta palabra hemos caminado y hemos seguido de lejos a Jesús, sea esta la hora, en el nombre de Cristo Jesús, de empezar a caminar más cerca. Si nos descuidamos en la oración, en la palabra, si hemos dejado de tener carga por las almas, Padre, en el nombre de Jesús, que podemos volver a ti. Padre, si fue la culpa, si fue, Señor, el pecado, si fue, Señor, esto de haber prometido algo y no haber cumplido, que nos ha apartado, nos ha alejado de ti, que nos ha generado una carga, que nos ha puesto en vergüenza delante de tu presencia, Dios, sea este el tiempo de pedir perdón y saber que tú, Señor, quitas todo esto.
Papá, en el nombre de Cristo Jesús, si estamos sirviéndote, si tenemos un lugar de autoridad en el que nos has puesto, Señor, como pastores, como ministros, Señor, en las distintas casas, en las distintas áreas de una congregación, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos siempre apoyarnos en ti, confiar en ti, derramar nuestro corazón delante de ti por causa de lo que pueda pasar alrededor. Que tengamos este espíritu que tuvo Edgar, oh Dios, de derramar nuestro corazón, de humillarnos por causa de la necesidad de los demás. Señor, no permitas que confiemos en nosotros mismos, como tal vez lo hizo Nehemías. Aunque fue un hombre santo, aunque fue un hombre tuyo, no accionó correctamente, porque hizo él lo que los demás debían hacer. Y creo, Padre, que lo que nos permite perpetuar las cosas en el tiempo son aquellas decisiones que brotan de nuestro corazón y no aquellas que son impuestas por otros. Padre, en esta tarde, gracias por este tiempo. Yo quiero bendecir tu palabra, quiero decir en el nombre de Jesús que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma del espíritu y marca los corazones. Bendigo a cada uno de los que recibe esta palabra en esta tarde y te damos gracias. Señor, que esta semana que está comenzando, pedimos tu compañía, la presencia de tu Espíritu Santo y la dirección en todas las cosas, para darte gloria, honra, alabanza, para caminar cerca tuyo y para recibir en esto, Señor, bendición en nuestras vidas y dar bendición. Te lo pedimos todo, Padre, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Y amén. Dios, ha sido bueno compartir esta tarde. Que tengan una muy buena semana y si Dios nos permite nos estamos encontrando el día viernes a las 20 horas en la reunión de oración y si no el próximo domingo 19 horas como en esta oportunidad. Oren para que en esta semana se resuelva esta cuestión y podamos ya las próximas semanas volver a no solamente compartir por este medio, sino también a tener las reuniones presenciales. Que tengan una muy buena semana, el Señor les bendiga.